Muy buenas noches a todos y a todas. Este es el tercer conversatorio de Conversando en Comunidad. Es un desarrollo de una serie y un, ojalá prolongado, proceso de conversaciones del Colectivo Nacional de Educación Comunitaria. Hemos tenido ya 2 conversatorios. El primero es el modelo de desarrollo comunitario, perdón, no me he presentado, soy Teresa Campos, del Colectivo de Educación Comunitaria del Cusco. El primer conversatorio estuvo en torno al modelo de desarrollo comunitario. Se reflexionó en torno al ser, al hacer y al conocer sobre el bienestar comunitario, ¿no? Nos acompañaron en aquel conversatorio Grimaldo Rengifo y Javier Tobar de Colombia, y la discusión y la conversación giró en torno a la experiencia de las comunidades andinas y amazónicas, tanto en Perú como en la experiencia de Colombia también, que buscan, en realidad tienen una alternativa al desarrollo. Se subrayó esto, que no es que se tiene una alternativa de desarrollo, sino una alternativa al desarrollo. Le llamamos a ello el Agin Causai o el Sumas Causai, en el que la vida y la convivencia con la naturaleza forma parte vital de las comunidades, y allí en ese diálogo respetuoso, cariñoso con la naturaleza, se suceden los procesos también educativos, las culturas educativas de las comunidades. También en el segundo conversatorio estuvimos reflexionando sobre los aportes de la educación comunitaria en la formación docente. Para esa ocasión nos acompañaron Ingrid Guzmán de la Cayetano Heredia, de la Universidad Cayetano Heredia, y José Manuyama. Él es director de un instituto superior en San Martín, si no me equivoco. Se subrayó allí, y fue una cosa muy, muy rica y muy interesante, que los procesos formativos tienen que considerar la cultura y el territorio en el que se está sucediendo ese proceso de formación. Así también se subraya la importancia de que un proceso de formación, en especial una formación docente, no puede desarraigarse y desarraigar a los estudiantes y las estudiantes de su propia cultura y de su propia tierra, ¿no? Para esta ocasión tenemos este tercer conversatorio. Vamos a dialogar sobre los aportes de la educación comunitaria en la educación escolar, la educación escolarizada, ¿sí? Tenemos, ya lo comentábamos antes, un panel de lujo en realidad. Tenemos a Elena Burga Cabrera, ella es educadora, ha estado también como funcionaria pública tanto en el Ministerio de Educación como en el Ministerio de Cultura. Eliberando Araujo es educador, trabaja o ha trabajado en un instituto superior pedagógico de Jaén, y Javier Malpartida, que es educador popular y director de la Asociación Tarpurisunchis en Abancaya, Purímac. Entonces, para dar comienzo, vamos a tener la misma dinámica que en los últimos 2 conversatorios. Cada expositor tendrá 20 minutos para poder exponer, posteriormente un pequeño diálogo y finalmente una nueva ronda de 5 minutos por cada expositor. Y si hubieran más preguntas y más diálogo, mucho mejor. Hacia el final, con todos, cerramos después. Entonces, comenzamos con Elena Burga. Ella es educadora, exdirectora general de la DIGEIVIRA, ex viceministra de Interculturalidad
e integrante de el programa de formación de maestros bilingües de la Amazonía peruana, Formaviap. Elena, bienvenida, un gusto compartir este panel contigo y tienes 20 minutos para compartir con nosotros. Buenas noches, gracias Teresa. Buenas noches a todas y todos. La verdad que un gusto poder ver un montón de caritas, así sea virtualmente, pero poder ver tantas caritas aquí en este panel, y sé que hay muchas caritas más que nos están viendo y escuchando desde sus casas. Y bueno, felicitar primero por el conversatorio, por esta oportunidad de hablar de cómo la educación comunitaria, esta educación de la que desde hace décadas hablamos y que siempre está ahí, ¿no? Presente, a veces no muy reconocida, no muy mostrada, no muy valorada, pero que creo que en esta coyuntura que estamos viviendo, en este momento de crisis tremenda en el mundo, en nuestro país, creo sinceramente que la educación comunitaria toma una dimensión enorme, ¿no? Y justamente de eso es que quiero hablar, ¿no? Ya que estamos tratando, vamos a ver cuáles son esos aportes de la educación comunitaria que siempre ha tenido, ¿no? La educación comunitaria siempre ha tenido aportes a la educación escolar, pero creo que en esta coyuntura en la cual estamos en una situación de paralización, digamos, de la escuela clásica de manera presencial, y tenemos a más de 9 millones de estudiantes en todo nuestro país, de inicial, primaria, secundaria, que están desarrollando sus procesos de aprendizaje en sus casas, en sus hogares, en sus comunidades, ¿no? En el caso de los niños, niñas, adolescentes de zonas rurales, de comunidades campesinas, andinas y comunidades nativas amazónicas, ¿no? Yo me voy a referir un poco justamente a esos estudiantes, a esos niños, niñas, adolescentes que están en sus comunidades y que muchos de ellos en realidad no están recibiendo ni señales, ni sesiones de aprendizaje, ni por televisión, ni por radio, ¿no? Algunos que están en zonas rurales cercanas sí logran acceder, ¿no? Logran acceder a estas sesiones que además son bastante cortas, ¿no? Estamos hablando de sesiones de radio 3 veces por semana, en el caso de inicial y de primaria, y de televisión también, pasando un día. Las sesiones de inicial son de 15 a 20 minutos, las de primaria son de 30 minutos en la radio, y las de televisión de 1 hora, ¿no? Entonces, todo el resto del tiempo, los niños y niñas y adolescentes algunos están haciendo tareas, algunos están leyendo cosas que les han dado para que lean o que les han pedido que lean, pero hay miles de niños en comunidades andinas y amazónicas que ni siquiera tienen ese poquito de clases que estamos hablando. Y aún los que tienen ese poquito de clases, hay un montón de tiempo, hay un tiempo enorme, digamos, comparado con lo que antes era ir a la escuela, que iban toda la mañana o toda la tarde. Ahora hay mucho tiempo en las casas y en las comunidades. Entonces, una de las cosas que se ha venido señalando para el trabajo de educación a distancia es que además de lo que se está ofreciendo en esta estrategia de Aprendo en Casa, los padres tienen que ayudar a sus hijos, pero creo que algo que no se ha hablado suficiente es el potencial que puede tener justamente esta etapa extraña que estamos viviendo, pero a la que habría que aprovechar al máximo, como también una oportunidad para que los niños, niñas, adolescentes aprendan de sus padres, de sus abuelos y de otros conocedores, de otros educadores comunitarios en sus comunidades justamente, ¿no?
Una característica que todos sabemos y conocemos de nuestras comunidades y de las familias andinas y amazónicas de zonas rurales es que precisamente en muchos casos viven en familias extensas, muchas veces en el caso de la Amazonía, por ejemplo, hay patrones de asentamiento donde la gente hace sus casas alrededor de sus propias familias, de los padres, los hijos se casan, se juntan con sus parejas y viven ahí cerca, y entonces, y hay también otras personas en la comunidad que no son familia, pero que son parte de esta vida en común, ¿no? Y hay oportunidades para que los niños, las niñas, los adolescentes aprendan de estas personas, no solo de sus padres, también de otras personas de la comunidad. Creo que en este momento es fundamental que la educación comunitaria, la visión que tiene la educación comunitaria, sus estrategias, esta manera de hacer una educación que parte de las formas propias de aprender en una comunidad, es la que tenemos que recuperar en esta educación a distancia. Una de las cosas que yo he estado tratando de indagar, por ejemplo, en todo este tiempo, es qué está pasando en las comunidades, o sea, qué están haciendo los niños. Realmente están haciendo, además de los que logran conectarse o pueden escuchar la radio, la media hora de clase, fuera de todo eso, ¿qué están haciendo los niños, no? Y en realidad es muy diverso eso. Sí hay un gran, es verdad que muchos niños están aprendiendo, ayudando a sus padres en la chacra, o ahora que va a empezar en algunos lugares la cosecha. En la Amazonía muchos niños están yendo a pescar, yendo también a la chacra, haciendo diversas actividades, pero no siempre estas actividades son aprovechadas como tradicionalmente se hacían, ¿no? Hoy en día las comunidades han cambiado mucho y no es que los padres y los abuelos enseñen explícitamente a los niños o les hagan participar conscientemente de estas actividades como tradicionalmente se hacían, ¿no? Hay que romper, lamentablemente la escuela ha llegado hace ya muchos años, en el caso de la Amazonía no tantos, hay comunidades que tienen escuela desde hace 10 años, desde hace 20 años. No me refiero a la escuela solamente construir la escuela como institución ahí presente en esa comunidad, sino que hay pueblos indígenas que en su historia como pueblo indígena recién han conocido la escuela y tienen escuelas desde hace 20 años, ¿no? Sin embargo, ha sido muy fuerte el ingreso de la escuela y ha roto la manera en que los niños, los adolescentes aprendían sobre un montón de cosas, adquirían muchos conocimientos, muchas habilidades, con sus padres, con sus abuelos, y eso se rompió muy fuerte porque los padres han empezado a creer que la escuela les tiene que enseñar todo, que todo lo que ellos necesitan para poder ser exitosos, para poder incluso tener cosas que ahora no tienen, llegar a la ciudad, poder acceder a la universidad, pues todo eso te va a dar la escuela. Y entonces en muchos lugares los abuelos, los adultos han dejado de hacer que los niños, los jóvenes, los adolescentes participen de sus actividades, de esas actividades donde ellos aprendían infinidad de cosas sobre el suelo, sobre el medio ambiente, sobre los animales, sobre las plantas, sobre cómo orientarte en el bosque, sobre cómo diferenciar tantos tipos de plantas y de animales y de especies. Entonces, un montón de conocimientos que se pierden porque los estudiantes, porque los niños, adolescentes y las niñas ya no están aprendiendo de estos educadores comunitarios. Creo que ahora, en esta situación de emergencia que vivimos, esa puede ser una oportunidad para recuperar esos espacios de aprendizaje, esos espacios comunitarios de aprendizaje, pero también de valoración de esos espacios, de la manera en que se aprende, ¿no?
Una cosa que siempre se ha dicho en la educación intercultural bilingüe y que está en la propuesta pedagógica de EIB, del Ministerio de Educación y de muchas instituciones y ONGs de sociedad civil, es que se busca que el aprendizaje, incluso en la escuela, sea un aprendizaje a partir de la manera como los niños normalmente aprenden, ¿no? Incluso todas estas ideas de la escuela activa, la escuela nueva, que desde hace más de 100 años existen, pero que hasta ahora no entran en nuestras escuelas, en nuestra educación escolar formal, se parecen mucho más a la forma en que aprenden los niños en sus comunidades y con sus familias que a la manera como aprenden en la escuela, ¿no? Es mucho más activo y mucho más innovador la manera como los estudiantes aprenden con sus abuelitos, con sus padres, haciendo las cosas, observando y haciendo ellos, por ejemplo, los tejidos, la cerámica, todas esas cosas se aprenden observando, se aprenden con una enorme capacidad de paciencia, de estar ahí intentando y se va logrando, ¿no? Bueno, y una serie de otras formas de aprender. Entonces, todo eso que no hemos podido lograr hasta ahora, porque realmente hasta ahora en la educación intercultural bilingüe, la escuela es tan fuerte, es el peso de la escuela, como institución de esta manera de enseñar, donde el maestro se para frente a los niños y habla y escribe en una pizarra o lee de un libro. Es tan fuerte este estilo que viene con la educación escolar que hasta ahora no se logra en la educación intercultural bilingüe romper eso, por más que se dice que la educación debe ser a partir de las actividades productivas de la comunidad, que los niños deben salir de la escuela, deben ir a visitar a las familias, deben ir a donde está el sabio, la sabia, donde está el conocedor, y aprender de ellos, se hace muy poco. Algunos lo hacen, se hace una vez al mes, pero en general es una educación, sigue siendo una educación muy escolarizada, muy de metidos en la escuela, y creo que ahora esta educación a distancia, ¿no? Esta educación remota nos permite, así no se quiera, la escuela está cerrada. Y por lo tanto, los niños y las familias tienen la oportunidad de recuperar esas formas de enseñar y esas formas de aprender por el lado de los estudiantes y de recuperar conocimientos, recuperar un conjunto de habilidades. No estamos hablando simplemente de cosas muy sencillas que a veces incluso se hacen en la escuela, ¿no? De cosas que ya los niños incluso ya saben. Estamos hablando de conocimiento nuevo que se puede adquirir. Estamos hablando de conocimientos de distintos niveles de profundización de los conocimientos, de distintas habilidades que los jóvenes adolescentes no tienen y que deberían tener. Hace 20, 30, 40 años, un joven de 14 años sabía muchísimas cosas más que lo que sabe hoy día un joven de 14 años que va al colegio, ¿no? Hay hasta anécdotas que cuentan los mayores de cómo sus hijos que van a la escuela ya no saben nada de ir al monte, no saben nada de cómo ir a la chacra y hacer bien el trabajo, no saben nada de construir su casa, su vivienda, de hacer una canoa, de hacer canastas, de hacer muchas de las cosas que siguen siendo cosas valiosas, importantes, que llevan implícito un montón de conocimiento, de habilidades, pero que ya no pueden, que ya no saben hacer. Yo creo que si nuestros chicos de pueblos, de comunidades campesinas, nativas, de pueblos originarios, tuvieran la oportunidad de recuperar ese conocimiento, esto no va a ser, no debería ser un año perdido, ¿no? Sabemos que hay competencias curriculares, pero muchas de esas competencias, incluso que están en el currículo, tienen que ver con estas cosas, con estas habilidades que los estudiantes pueden desarrollar con sus familias, con sus comunidades, ¿no? Por eso creo que la educación comunitaria se convierte en una aliada. Hay que, ustedes que son los expertos, porque yo sé que acá hay un montón de expertos en educación comunitaria, yo no soy exactamente una experta en educación comunitaria, pero sí creo que la educación comunitaria es la clave en este momento
con la visión que tiene, con esta valoración enorme de lo que es la participación de los educadores comunitarios, de distintos actores de la comunidad en los aprendizajes, en la educación, son clave en este momento, ¿no? No sé cómo estoy de tiempo, pero sí quería terminar diciendo que a mí me parece, además, que un aporte fundamental de la educación comunitaria es esto que llamamos el diálogo de saberes, ¿no? El diálogo de saberes como una manera en que, porque las comunidades desde hace muchos años no solo tienen conocimientos que provienen de sus propias culturas, que provienen de hace cientos de años o miles de años en algunos casos, y que se siguen transmitiendo intergeneracionalmente, sino que también han incorporado conocimiento nuevo. O sea, los campesinos de la zona andina que hacen sus chacras y que tienen una producción de muchas cosas, que hacen estos andenes, que tienen una manera de sembrar sus papas nativas y un montón de cosas donde hay un conocimiento enorme. Hay un conocimiento milenario, tradicional, pero también hay un conocimiento nuevo. Ellos han tenido la capacidad de ir incorporando en sus actividades productivas aquello que les sirve, aquello que les hace bien y que lo necesitan, ¿no? Y eso lo han aprendido y lo han incorporado. Ese conocimiento que ellos transmiten, que pueden transmitir a los niños y a los adolescentes, es un conocimiento que ya lleva en sí mismo este diálogo de saberes, donde hay cosas propias, donde hay cosas nuevas, donde hay conocimiento que podríamos llamar occidental o científico o tecnológico, que está incorporado y que creo que es el gran reto que siempre tenemos en la escuela, ¿no? Cómo trabajar desde los conocimientos propios y también cómo incorporar conocimiento nuevo. Eso en realidad ya viene ocurriendo en la vida misma de las comunidades y eso es algo que también se tiene que trabajar, aprender. Y solo para terminar, decir que en esa línea creo que los maestros y las maestras que en este momento están haciendo un esfuerzo enorme por comunicarse con sus estudiantes. Sabemos que hay maestros que están hasta gastando de su dinero, están haciendo malabares para poder contactarse con sus chicos, para darles indicaciones, para darles tareas. También con las familias, están intentando, hablan con las mamás, hablan con los papás, ¿no? Están haciendo un esfuerzo enorme, algunos están yendo incluso a veces a algunas comunidades a dar indicaciones, van un rato, visitan manteniendo la distancia, haciendo un esfuerzo enorme. Creo que los maestros y las maestras que tanto esfuerzo están haciendo, tienen que incorporar en su discurso este discurso de la educación comunitaria. O sea, no es el padre de familia que me ayuda a cuidar las tareas, que me ayuda a que los niños hagan sus tareitas que yo les dejo, ¿no? Creo que el gran reto que tenemos ahorita es que los mismos maestros y maestras den las orientaciones, asuman a las familias y a la comunidad como estos educadores comunitarios, como no solo mi ayudante. Las familias y las comunidades no pueden ser solo los ayudantes, no son ayudantes de los maestros, sino que los vean como personas que en este momento son las que tienen que ser los agentes que promuevan los aprendizajes de sus niños con ellos mismos, con los adultos mayores, con los abuelitos y las abuelitas, ¿no? Que valoren el conocimiento que ellos tienen, que valoren las habilidades y todo lo que ellos en realidad, lo que sus estudiantes pueden aprender de sus familias y que más bien por ahí orienten mucho de lo que tienen que hacer, muchas de las competencias que ellos quieren desarrollar, las pueden trabajar así. Y por último, todo ese saber y ese conocimiento que está ahí para aprender, sería maravilloso, sería ya
extraordinario que los chicos y las chicas pudieran aprender eso que han dejado de aprender justamente por ir a la escuela, y que muchas veces las familias dicen, ya mi hijo, ahora no, porque ni le va bien en la escuela, a veces ni logran aprender los conocimientos que supuestamente le tiene que dar la escuela, pero también han perdido los conocimientos propios de su cultura, y a veces ni siquiera pueden desenvolverse adecuadamente ni en su propio medio, ¿no? Cuando la educación se supone que te prepara para vivir y para desenvolverte adecuadamente en tu medio y satisfacer tus necesidades en tu medio y en otros espacios socioculturales. Eso todavía podemos lograrlo con las comunidades, pero haciendo también que los maestros sean conscientes y que este mensaje vaya entrando para que esta comunicación que tienen con las familias y con sus estudiantes vaya en esa línea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elena. Me quedo con algunas ideas que nos has compartido. En realidad, este contexto abre un escenario de oportunidad para la educación comunitaria, ¿no? En el que puede la educación comunitaria, estos procesos educativos dentro de las comunidades, estas culturas educativas dentro de las comunidades, ponerse en diálogo con esta otra cultura educativa de las escuelas, ¿no? Y cobrar un protagonismo, en realidad recuperar este protagonismo que antes tenía, como lo habías dicho, ¿no? Y también, claro, para valorar lo que sucede en la comunidad, lo que se aprende en la comunidad. Entonces, es fundamental esto. Te agradecemos, te agradezco, te pido estar pendiente para después de las exposiciones de Eliberando y de Javier, poder abrir un diálogo entre todos y todas. Entonces, ahora invitamos a Eliberando Araujo. Él es educador, es cajamarquino, profesor además del Colegio Fe y Alegría, es además, fue director del Instituto Superior Pedagógico de Jaén. Sin embargo, es actual director de gestión institucional de la Dirección Regional de Educación de Cajamarca. Eliberando, muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, quien tiene el micro abierto, por favor lo cierran. Y bueno, tenemos contigo, Eliberando, 20 minutos para seguir conversando en comunidad. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias. Es en realidad un honor estar en este espacio. Con muchos de ustedes hemos compartido en otras oportunidades también este tipo de conversatorios, y qué bien que este proceso no se detenga. Ahora, por la coyuntura, digamos, que vivimos, estamos confinados en el domicilio, pero sin embargo, las ganas de estar en las comunidades, con las familias, no ha disminuido. Hace unos 15 o 20 días atrás estuvimos en algunas comunidades de Hualgayoc, en las alturas, y justamente uno, al ver todo ese empuje que tiene la comunidad para desarrollar estos procesos formativos, nos anima también a seguir en esta tarea, en este caso ahora pues desde la Dirección Regional de Educación. Sin embargo, también precisar de que en el caso de Fe y Alegría solamente soy un colaborador. En realidad la tarea mayor que he desarrollado ha sido en el Instituto Pedagógico Víctor Andrés Belaúnde de Jaén. Ahora pues con todas estas experiencias acumuladas, no nos toca otra cosa que eso, ubicarlas, posicionarlas, destacarlas como una posibilidad y a la vez como una evidencia de que
la educación comunitaria puede y debe ser el paraguas, debe ser, digamos, el bosque, el escenario, o podríamos decir eh, el entorno en el que se desarrolle las actividades escolares, porque eso seguramente va a subsistir todavía en nuestros procesos de evolución de la política educativa. Sin embargo, desde la región pensamos que lo mejor que nos puede suceder es que la escuela, en una nueva perspectiva de eh, amplificación de la labor escolarizada a una más bien labor de articulación con los procesos socioproductivos, con los procesos culturales, políticos que vive no solo el país en general, sino cada comunidad, cada familia, justamente pueda apuntarse a esta perspectiva de la formación integral del ciudadano que queremos, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, nos parece muy útil este diálogo en el sentido de que nos hace conscientes de cómo la escuela tradicional siempre ha venido haciendo el esfuerzo de justamente articularse y replicar en todo caso procesos de educación comunitaria. En la foto podemos ver eso, ¿no? Por eso es que la pregunta que planteo es ¿por qué emerge la educación comunitaria? Y en este caso ya en sintonía con el reto, el desafío de la ciudadanía plena, ¿no? En este caso, pues, vemos ahí una profesora con estudiantes en un biohuerto, ¿no? Pero que es una imitación, es una réplica de lo que pasa en la realidad, porque a veces siembra las lechugas en el mes que no corresponde, ¿no? Porque justamente no está mirando el diario vivir, el diario discurrir de la familia y la comunidad. Entonces ahí ya desde aquí podemos decir por qué es que toda esta situación por la que atraviesa la escuela actual, que ya cumplió pues su ciclo, como siempre decimos, ya tenemos que estar mucho más no solo conscientes, sino comprometidos en desarrollar algo diferente para poder lograr resultados diferentes también, pues, ¿no? En Cajamarca, si vemos algunos de los datos de la escuela, del sistema que tenemos, porque sigue siendo escolarizado en su conjunto, el fracaso prácticamente, ¿no? En términos de eficiencia interna, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en el caso de Cajamarca, tenemos todavía un número muy alto de retirados, ¿no? Y estos son datos frescos, desaprobados, incluso miren, gente, o sea, estudiantes que tanto de la primaria y la secundaria requieren recuperación. Si lo contamos en número es muy alto, ¿no? 32.000, 28.000, que significa ya un promedio del 8% de toda la población escolar, ¿no? Y datos como ese también, el tema familiar y social, ¿no? Mucha presencia de problemas sociales, pero que también la familia no escapa en el tema, pues, de la convivencia, ¿no? Padres separados, por ejemplo, eso destaca, es altísimo, ¿no? 13.953 en niños de primaria tienen esa situación en su familia, ¿no? Miren, hacen un total de 31.482, ¿no? Claro, son más de 400.000 los estudiantes considerando todos los niveles, ¿no? Pero esto puede también incrementarse. Entonces, estos datos, como la violencia sexual, física, el trabajo adolescente, los embarazos adolescentes, que el año pasado, y eso son la manifestación, digamos, oficial, porque hay mucha
información que se calla, ¿no? Incluso cogió a grados de la primaria, quinto, sexto grado de primaria, ¿no? Niñas de 11, 12 años. Entonces, eso es en nuestra sociedad todavía un reto que tenemos que asumir, por más que lo expliquemos desde un punto de vista cultural, pero yo creo que también la cultura tiene que ir evaluándose en función al desarrollo humano, al desarrollo de la calidad de la persona, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, de esta lámina, yo me quedaría insistiendo en que ahora, por el contexto que vivimos, hay brechas urgentes que atender, ¿no? Y claro, el 90% de familias no tienen conectividad por el Internet. Y esos son datos del censo del 2017 del INEI, ¿no? Y que ahora, con esfuerzos de todo el mundo, estamos tratando de conectar a los estudiantes y se ha logrado a un promedio de 98%. Pero ese 2% significan todavía más de 24,000 estudiantes entre la primaria y la secundaria que no acceden a este formato de educación virtual. ¿Y qué decir de la educación de adultos, no? Entonces, allí se necesita también darle, como decía, esa nueva perspectiva al concepto de escuela, donde se revalore eso, la certificación de competencias, porque estos adultos son justamente ahora, como decía nuestra amiga Elena, los educadores, los promotores justamente de los aprendizajes. Y la escuela tiene que aprender a valorar esos otros aprendizajes. No podemos seguir dando pie a comentarios como que no se está aprendiendo nada, se está perdiendo el tiempo, se va a perder el año escolar, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que insistir en ese diálogo de reconocimiento de los saberes, de los conocimientos justamente que la familia y la comunidad puede promover y está promoviendo en este contexto de aislamiento, ¿no? Bueno, ni qué más decir, pues las condiciones no solamente de directores, sino de profesores mismos, las condiciones de educabilidad son adversas, más aún en nuestra región que tiene más del 70% de ruralidad, más del 60% son escuelas unidocentes y multigrados, muy dispersas, y entonces esa es una realidad también que otras regiones como en la Amazonía se presenta y todavía mucho más alto, ¿no? Y entonces, como que a esta escuela, con estos datos podríamos decir, pues, a los padres, a los familiares directos, como que no les interesa mucho. Y fíjense, el año pasado, en los recojo información que venimos haciendo, de oficio el director matricula el 17.5% estudiantes. O sea, donde ya prácticamente esos niños están abandonados por la familia, porque el resto, un 20%, son los abuelos los que están preocupados de ellos, por diferentes razones, ¿no? Por abandono, padres que trabajan, etcétera, etcétera. Entonces, estos datos nos pueden permitir hacer varios análisis de varios puntos de vista. Pero también, así como esas dificultades que he destacado, entre otras, también hay potencialidades, ¿no? Y ahí hay un creciente, digamos, fortalecimiento de las competencias, capacidades directivas, ¿no? En términos de la formación académica, y que si bien no todos estos porcentajes se concretan en cambios, en innovaciones, sin embargo ya es un gran avance, o sea, de considerar a esta escuela tradicional que tendría pues que virar en este nuevo concepto de justamente aprendizajes para la vida, para la ciudadanía plena. Estos docentes tienen que trascender el aula, ¿no? Las paredes, y ver en la comunidad, ver en la educación comunitaria como la posibilidad de pertinencia de los aprendizajes, pero sobre todo de un real ejercicio de la ciudadanía
de los niños, adolescentes, o de las personas que se estén educando, ¿no? Porque todos, en el enfoque de Freire, todos educamos a todos. Es un diálogo permanente de saberes, ¿no? Entonces, también tenemos de la escuela muchos proyectos de innovación, ¿no? En Cajamarca, sobre todo, destacan los relacionados a la educación ambiental, la lectura misma, ¿no? Eso, cuando analizamos la evolución de la comprensión lectora en la S, se refleja de todas maneras, pero todavía eso es insuficiente y quizás no sostenible, porque es un altibajo que más bien en conclusión se ha avanzado muy poquitos puntos porcentuales, ¿no? En algún año se avanzó hasta 8 puntos porcentuales, pero ahora comparando desde el 2007 al 2019, es solamente 1 punto porcentual el que se ha avanzado. O sea, en el tema del logro de las competencias, del logro destacado, ¿no? Entonces, por comentar algunas cosas de lo que significa las potencialidades también, hay que considerar que esas potencialidades que lo estamos analizando necesitan tener mayor contexto, y para que eso suceda, siempre es la familia y la comunidad. Y en ese sentido, la educación comunitaria es la que puede dar sostenibilidad a los aprendizajes que se requieren para el cambio que necesita el desarrollo de un territorio, ¿no? Y claro, todo esto también en el enfoque de la diversidad, ¿no? Porque lo que puede ser también innovador en un lado, en otro territorio, puede ser más bien, en lugar de ser una oportunidad, puede ser una dificultad, una debilidad. Y entonces hay que ir avanzando más bien en función a lo que se requiere en cada territorio, en cada localidad. Incluso pues cada familia requiere ese tipo de atención, ¿no? Mucho más diferenciada, mucho más contextualizada, en función a las condiciones y oportunidades que tienen, pero todos con el derecho de tener la calidad de los aprendizajes que se requiere para desarrollarse en la vida y ser feliz, ¿no? Otro de de las ideas centrales para entender cómo esta educación comunitaria se constituye en este paraguas, en este ecosistema, diría, de los aprendizajes, es que tenemos que entender que en este momento la educación comunitaria emerge, ¿no? Lamentablemente en nuestro idioma, emergencia también es sinónimo de urgencia, ¿no? y de crisis, pero en este caso más bien es de cómo emerge, o sea, cómo nace, se revalora la educación comunitaria en esta mirada de articulación y transitabilidad para la formación de todas las personas. Y eso es lo que nos ha planteado ahora este nuevo, digamos, reto del Proyecto Educativo Nacional al 2036, ¿no? Que además se condice pues muy directamente con la visión del país al 2050, ¿no? Donde todo el sistema puede ser mucho más efectivo, nos podría, digamos, facilitar los medios y las condiciones más favorables para lograr que el estudiante, no solamente en la infancia, sino a lo largo de toda la vida, pueda contribuir efectivamente a un desarrollo territorial, a un desarrollo comunitario. Y por eso, si la escuela pierde o deja de ver como referente a la chacra, al laboratorio, al mercado,
en fin, a la cultura, al idioma, a todas las dimensiones del saber y del desarrollo humano, entonces pierde su sentido, porque se encierra y termina siendo o academicista cognitiva o simplemente elitista y aislada pues de la realidad, y entonces soñamos con estadísticas de cambios, de mejoras económicas a nivel macro, pero resulta que cada vez tenemos más cantidad de familias en pobreza extrema, ¿no? Y por eso entonces los retos que debiera asumir el sistema educativo o que debiera incorporar, los resumimos en esta presentación que más temprano también estuvimos eh, con el COPARE y la mesa de concertación haciendo y compartiendo esta presentación, esta parte, esta discusión con la comunidad regional, ¿no? Entonces aquí nos da, digamos, mucha alegría también que esto ya no es solo un sueño, una utopía, sino que es también una realidad, porque encontramos experiencias exitosas por todos los lados, ¿no? No solamente en la región nuestra, sino en todo el país. Conocemos muchas de ellas y justamente es el espacio también para agradecer todo este impulso que nuestra amiga Elena Burga diera en su gestión para toda esta mirada, ¿no? del Colectivo Nacional de Educación Comunitaria, de los espacios que ahora siguen haciéndose incluso ya por iniciativas de los colectivos locales y que otras instituciones lo siguen asumiendo, desde esta mirada de liderazgo, concertación, articulación, ¿no? Y ahí necesitamos pues que desde el ministerio, nuestra DRE, nuestras UGELES y hasta las instituciones educativas trabajen de la mano con las organizaciones comunitarias, con las autoridades locales, ¿no? y implicando a todos los actores. Y eso también va a permitir que se dé la sostenibilidad a este trabajo en redes, ¿no? No solamente rurales, sino también urbanas. En el sector urbano, la escuela de formación, por ejemplo, ese es un buen ejemplo de cómo en las ciudades grandes se requiere todavía hacer mucho más educación comunitaria que esta educación clásica o escolarizada, ¿no? Pero a la vez también necesitamos que para que este liderazgo se fortalezca, hay que desarrollar procesos de formación. Y estos procesos que tiene previsto incluso en la ley, pues el sistema educativo, tiene que ser con un enfoque mucho más abierto, multidisciplinario, intersectorial, ¿no? Donde se incluyan no solamente, digamos, experiencias, contenidos o saberes de la educación comunitaria, como módulos separados de un programa de formación de docentes, sino que debe ser parte de ese sistema para que el director, el profesor de la escuela, mire y entienda, por ejemplo, el enfoque de desarrollo de territorio, que mire y conozca más a fondo lo que significa hacer educación comunitaria, que muchos lo hacen, ¿no? Y por eso es que algunos de nosotros hemos salido en muchas oportunidades justamente del sistema, y eso nos ha permitido mirar desde otra perspectiva todo este planteamiento de la educación formal que debiera darse, ¿no? Y a la vez este reto del horizonte compartido, ¿no? Y creo que ahí va muy de la mano con el reconocimiento, yo diría, no solo del educador comunitario, sino sobre todo pienso ahora del docente formado como profesional, ¿no? Porque no tiene esa valoración, ese reconocimiento al haber pues tantos a veces proyectos o
qué sé yo, propuestas políticas que finalmente hay que darle esto al profesor para que haga, porque, bueno, él solamente puede hacer ciertas cosas, ¿no? No puedes Liberando, cambiar, perdón, sí, ¿aló? perdón, ya tu tiempo está Ah, perfecto. sobrepasado, ¿te falta mucho? No, aquí ya Perdona estoy terminando, la sí, un interrupción. minutito. Sí, un Listo, minutito, solo culmina, para culmina. resumir entonces y llegar a esto en las estructuras de gestión, ¿no? Y ahí hay que incorporar pues a educadores comunitarios en las estructuras organizacionales, ¿no? A nivel de DRE, de UGEL, y implementar estos sistemas de comunicación ahora con las tecnologías, ¿no? Y eso implica también manejar una data en tiempo real, eso implica implementar una serie de medios tecnológicos. Bueno, y esto es en realidad una mirada ya más operativa de lo que nosotros también como región estamos construyendo, pero basados en ese enfoque de la educación comunitaria, desde la mirada de la comunidad como ecosistema del aprendizaje, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Eliberando. Eh, Me quedo también con algunas reflexiones que has compartido con nosotros y nosotras. La educación comunitaria, en realidad, rescato la frase con la que comenzaste, la educación comunitaria tendría que ser el gran paraguas que cubre y engloba y rodea, abraza las actividades escolares, los aprendizajes en la escuela, los aprendizajes en la comunidad. Estos ecosistemas de aprendizajes tienen una oportunidad en este contexto. La educación comunitaria ofrece la pertinencia de esos aprendizajes, la adaptación, la adecuación, el diálogo con el territorio, estos aprendizajes para el desarrollo de un territorio. Y una frase que me pareció muy interesante, además importante, para ser feliz, ¿no? Porque no todos pensamos en la felicidad de los estudiantes, las estudiantes, los niños y niñas en realidad, ¿no? No solo en calidad de estudiantes. Es una oportunidad para el reconocimiento del educador comunitario y, por supuesto, también para la incorporación de la educación comunitaria en todas las estructuras organizativas del Ministerio de Educación también, ¿no? Muchísimas gracias, Eliberando. Recuperar este tiempo en que la educación comunitaria ha estado en la sombra en realidad, pero con mucho protagonismo en las propias comunidades. Te pido también esperar hacia el final para poder dialogar entre todos y todas. Recordar que en el chat de este Google Meet, de este Meet, pueden expresar las preguntas, señalando a quién se lo dirige. También en el Facebook, que se está transmitiendo en vivo, también pueden dejar las preguntas. Entonces, te pido, Liberando, esperar a Javier y después conversamos entre todos y todas. Entonces, seguidamente y para la última exposición, compartir de este conversatorio, tenemos a nuestro compañero Javier Malpartida Arzubiaga. Él es educador popular por autoafirmación, educador popular, especialista en educación de adultos, es actual director de la Asociación Tarpurisunchis de Abancay, una institución sumamente comprometida con la educación intercultural bilingüe en la región Apurímac. Javier, igualmente, tenemos contigo 20 minutos para compartir las reflexiones contigo y después pasamos a un diálogo abierto. Javier. Buenas. Dale. ¿Se está viendo mi pantalla?
Sí, sí se ve la presentación, Javier, y también se te escucha perfectamente. Bien, muchas gracias. Agradecer, por supuesto, al colectivo que está organizando esta reflexión. Agradecer también las dos ponencias anteriores. Además, me alivia que hayan abordado la problemática dramática que hoy estamos viviendo, porque me quita el remordimiento de no abordarla directamente. Yo quiero ir más a tratar de contestar la pregunta: aportes de la educación comunitaria al sistema educativo. Y quiero partir de recuperar un concepto, un término. Si yo me pongo a pensar hoy en el término educación comunitaria, me es insuficiente si no recuerdo que estamos hablando de la educación popular, de toda una práctica que tiene mucha historia. Es cierto, cada manera de mencionarlo, lo comunitario, lo popular, tiene su ventaja y su desventaja. Pero en todo caso, yo quiero hablar ahora para recuperar el sentido político de lo que significa hacer educación en las comunidades urbanas y rurales. Quiero hablar de educación comunitaria y de educación popular como sinónimos. Me preguntaba qué puede aportar, es una manera de encarar el tema, aportes de la educación comunitaria al sistema educativo, pero me provocaba más sacar cuentas, pedirle cuentas a la sociedad respecto a lo que viene aportando desde hace décadas la educación comunitaria, la educación popular al sistema educativo formal. Creo que es indispensable que nosotros, educadores populares, tengamos claro y recuperemos la noción de qué hemos aportado al sistema educativo. Voy a mencionar 6 aportes que venimos haciendo, 4 de ellos contundentes, clarísimos, muy avanzados, 2 de ellos todavía en proceso. Primer aporte, enfoque orientado a la acción. Claro, en la educación popular, en la educación comunitaria, nunca hemos pensado qué receta o qué forma de preparar los alimentos puede decir tal o cual señora. Es decir, nunca hemos pensado en el aprendizaje memorístico, nunca hemos pensado en retener información, siempre hemos pensado en la acción. Capacitamos jóvenes, chicas, chicos, personas adultas para que sepan hacer mejor algo o para que compartan algo que ya saben. Bueno, hoy día en el sistema educativo eso se llama enfoque de competencias. Y los tecnócratas del ministerio nos decían hace 30, 20 años que esto viene de la educación empresarial, de la capacitación empresarial. Ja, ja. Nosotros decimos tributo a la educación comunitaria, pensar los procesos de enseñanza-aprendizaje como para cambiar desempeños, no para retener información. Primer gran aporte de la educación comunitaria. Un segundo aporte de la educación comunitaria al sistema educativo tiene que ver con las metodologías participativas. Los profesores en las escuelas ya hace unos 15, 10 años vienen generalizando el trabajo grupal. Recuerdo yo cuando todavía decían, mucho trabajo, no nos alcanza el tiempo para que los chicos participen, hace 20 años. ¿De dónde viene esta idea? ¿Solo de los teóricos de Vygotsky, de Piaget, del constructivismo? ¿O viene de la riqueza, de la experiencia de la educación popular, de la educación comunitaria, que siempre trabajó en base al protagonismo de la gente? Hoy día se habla del docente facilitador en el sistema educativo, herencia, aporte de la educación comunitaria. Tercer gran aporte de la educación comunitaria. Y es que no se limita al texto,
se ubica en el contexto. No es lo mismo enseñarle a un niño en Piura, en el Callao, que en Chumbivilcas o en Akira. Y ese es un aporte excelentísimo de la educación comunitaria. Siempre conectarse con la realidad, justamente porque cree que quienes están aprendiendo son protagonistas, su realidad es el insumo principal sobre el cual construir aprendizajes. Cuarto aporte de la educación comunitaria al sistema educativo, el fomento de la actitud crítica. Mientras el sistema educativo ha tratado de formar en la disciplina, en el enfoque autoritario conservador, es decir, uno iba ahí para socializarse, decían los psicólogos, es decir, para adaptarse a la sociedad. Y la educación comunitaria, la educación popular, fomenta el espíritu crítico. Entonces, si hoy día tenemos niñas y niños en las escuelas que le dicen, profesor, yo no he hecho el ejercicio como usted dice, yo lo he hecho de otra manera. Profe, yo he leído que hay otra manera o hay otras ideas sobre este tema. Es en gran medida aporte de la educación popular, que no enseñaba para que nos adaptemos a la sociedad, sino fundamentalmente para que transformemos la sociedad. De alguna manera, estos 4 puntos, el enfoque orientado a los desempeños, que hoy día es famoso en el ministerio, las metodologías participativas, hoy día más que de moda, el atender la realidad de cada localidad, que hasta los PIs se inventaron hace 15, 20 años, pensando en que teníamos que responder a una realidad específica. Y el fomento de la actitud crítica, de alguna manera, estos 4 grandes, importantes aportes de la educación comunitaria al sistema educativo han logrado avances muy valiosos, se sienten. Es decir, tenemos que reforzar y seguir machacando estas dimensiones, pero hemos avanzado mucho. El sistema educativo ha sido transformado también y principalmente por la educación no oficial, no formal, que el Estado no podía capturar, formatear y estandarizar, que era la educación comunitaria y la educación popular. Quiero entrar ahora a otros 2 retos, a otros 2 aportes que todavía no hemos logrado de manera suficiente, que es la crítica al academicismo. Es decir, esto no es un detalle cualquiera, es espantoso ver cómo todavía es totalmente predominante, hegemónico en el sistema educativo, el aprendizaje inútil. Voy a poner un ejemplo, 2 ejemplos. Uno primero en el campo del lenguaje. Nuestras niñas y niños en no sé qué grado están aprendiendo el modificador directo de la oración, el modificador indirecto, cuando el desempeño que buscamos es que se comuniquen, es que puedan expresarse. El desempeño que queremos es que usen el lenguaje para comunicarse, para expresarse, para intercambiar ideas, para construir comunidad, no para cumplir con una plantilla con temas. Esto todavía es algo que no hemos derrotado en el sistema educativo formal. Todavía pesan mucho los doctor, PhD, magíster, las notas. Se está transformando, pero todavía no es suficientemente valorado lo que trabaja la educación popular, que son el reconocimiento de los saberes e incluso de las formas de aprendizaje de los pueblos originarios. Bien nos explicaban en los conversatorios anteriores
que en las culturas distintas también hay maneras de aprender distintas. Sin embargo, en el sistema educativo solo hay una forma lineal de enseñanza-aprendizaje. Este es un aporte que todavía no hemos logrado de manera suficiente. El segundo ejemplo es en el curso de psicología. Podríamos poner muchísimos ejemplos. Aprendiendo la teoría, qué dijo, qué autor, qué cada psicólogo, padre de la corriente psicológica tal o cual. ¿Estamos formando psicólogos en la escuela? ¿O lo que tiene que aprender un estudiante de psicología en el curso de psicología en la escuela es a controlar sus emociones, a desarrollar su inteligencia emocional? Es decir, siempre este énfasis libresco, academicista, que privilegia los diplomas, se impone y deforma todo. Todos los cursos los deforma y los convierte en apréndete esta lista. Quinto punto, entonces, todavía no suficientemente apuntado, desarrollado en el sistema educativo. Sexto punto, esto es algo totalmente nuevo. Está surgiendo ahora la gestión descentralizada. Me refiero en la educación comunitaria, y esta es su riqueza, se reconoce la diversidad, se busca la independencia del Estado central, no del Estado. El Estado puede tener muchos niveles, del Estado central. Recordemos que en este pueblo, en este país plurinacional, hay un Estado todavía al servicio de una de las naciones que se cree superior a las demás. Y es una exigencia de nuestros pueblos originarios hoy: déjennos organizar en nuestros territorios otra forma de sistema educativo, al igual que la educación popular. Seguramente la educación popular, la educación comunitaria, no se implementa de la misma manera en Coronel Portillo, con el pueblo Shipibo, con el grupo de mujeres artesanas, que con la forma que hace nuestros amigos en Villa El Salvador con la juventud. Es decir, hay una manera distinta de gestionar que responde a la cultura, al territorio, a la realidad. Bueno, les cuento, venimos de los debates de Foro Educativo, que acaba de presentar su campaña por la movilización para fortalecer la educación pública. Y uno de los puntos que plantea, hace 5 años hubiera sonado a algo muy radical: gestión descentralizada, autónoma para los pueblos desde sus territorios. Entonces, sospecho que una de las cosas que podemos también aportar al sistema educativo es esa variedad, esa riqueza, esa diversidad en los mecanismos de gestión del sistema educativo formal. Es todo un reto complejo, sin duda. Estos son los últimos 2 puntos: la crítica al academicismo y la gestión descentralizada, donde creo que todavía no hemos aportado de manera suficiente. Termino con esta penúltima lámina, que sí alude a algo que han desarrollado con bastante riqueza las 2 personas que me han antecedido, que es el momento que hoy vivimos, el momento de la pandemia. Pero quería hacerlo sacando cuentas y poniendo con claridad lo que se le debe a la educación popular, lo que se le debe a la educación comunitaria desde el sistema educativo escolar. Decimos nosotros, estamos viviendo un momento especial, sí. Sin embargo, nosotros tenemos cierta preocupación respecto a algunos corrientes o algunas
intenciones que ya hace algunos meses desde el ministerio y desde otros actores están olvidándose la necesidad de la independencia y están casi convirtiendo a la educación comunitaria como una educación subsanatoria de la educación formal. Lo que la escuela no puede resolver, ahí sale la educación comunitaria para subsanarlo, parcharlo, cerrar brechas. Palabra, disculpen, vergonzosamente usada hoy para negar una palabra que hoy día Foro Educativo está poniendo sobre el tapete: desigualdad. No es que hay brechas, como dicen los técnicos, lo que hay son desigualdades, injusticias espantosas que nos habíamos acostumbrado a aceptar como normales, pero que nunca más debemos permitir que continúen. Decíamos, en este momento especial vivimos una tragedia. Hasta ahora nadie sabe cuándo vamos a salir. Todos especulan. Algunos dicen que el otro año tampoco va a haber clases. Otros dicen que ya se van a abrir las escuelas. Hay de todo. Sin embargo, nadie lo sabe en ningún lugar del mundo en realidad. Sin embargo, estamos convencidos que esta tragedia es también oportunidad. Es una enorme oportunidad para cambiarlo todo. Nos habíamos acostumbrado a muchas cosas, a un sistema de vida, a una forma de relacionarnos con la naturaleza, a que la gente haga cola en los hospitales, a que vaya a comprar a la farmacia del frente todas las medicinas que el hospital le debía dar, pero que nunca le daba. Frente al Hospital María Auxiliadora en el límite entre María del Triunfo y San Juan de Miraflores, en una cuadra hay 26 farmacias que delatan las formas perversas en que nuestra sociedad se ha desarrollado. Primero, entonces, la educación comunitaria hoy día, frente a esta tragedia, tiene una enorme oportunidad. Segundo, es momento de sacar todas nuestras experiencias, nuestro banco, la riqueza de cosas que hemos vivido, exitosas y no exitosas, porque también se aprende de los fracasos. Es momento de hacer historia, lo hemos dicho varias veces en el colectivo, y recopilar y organizar en un banco de experiencias toda la riqueza de nuestra práctica en educación comunitaria para que pueda ser recogida. Así como aprendieron a usar papelotes, así como aprendieron a hacer trabajo grupal en la escuela. Hay 1000 cosas más que hoy día pueden aprender de las experiencias diversas que nosotros desarrollamos. Un tercer reto, tema, creo que hoy día tenemos que ser un amplificador. Hoy día tenemos que amplificar la voz de la gente con la que trabajamos. No podemos ser cómplices ni con la prudencia ni con el silencio de las desigualdades que hoy estamos viendo día a día. Que salga la voz, que se denuncie lo que falta, que se denuncie que mientras nuestros niños se mueren, alguien está haciendo un negocio. Y por último, en ese marco, y siempre tratando de recuperar el sentido, la enorme potencia política, no me refiero a partidaria, política, social, cultural de la educación comunitaria, es que tenemos que aportar a una nueva normalidad. No queremos volver a lo de antes. Nuestros pueblos, nosotros en Apurímac, el pueblo quechua muripeño, no quiere volver a lo de antes. Y estoy seguro que ningún pueblo amazónico, ningún pueblo de la costa o de la sierra, salvo los grandes poderosos, quieren regresar a la vieja normalidad.
Es tarea nuestra hoy hacer que esto sea un tema de diálogo, de reflexión, de discusión en todos los espacios, en todas las edades, en todos los tonos y volúmenes. Acabo con esta frase muy conocida: la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Muchas gracias. Hola, Javier. ¿Me escuchó? La educación no cambia, cambian las personas que van a cambiar el mundo. ¿Sí? ¿Esa es tu última frase? Sí, esa es mi última frase. Perfecto, Javier, muchísimas gracias. También retomo algunas reflexiones, en realidad las has detallado y agradezco particularmente tu sistematicidad, ¿no? Uno de los aportes, has nombrado 6 aportes y has descrito 6 aportes de la educación comunitaria, la educación popular, a la educación escolar o de las escuelas, un enfoque orientado a la acción, ¿no? Un enfoque orientado al desempeño y a lo que vamos haciendo y tenemos que hacer. Y corrígeme por favor luego si es que me equivoco. Las metodologías activas, la participación, la priorización del sujeto haciéndolo protagonista de su propio aprendizaje, la conexión y la pertinencia a la realidad, porque todo escenario educativo, todo aprendizaje debe estar de acuerdo a la realidad y al contexto. El fomento de la criticidad, que a veces sí, la escuela tenemos y se tiene ahí algunas dificultades, por decirlo de alguna manera, al desarrollar esta criticidad, ¿no? En los chicos, chicas, adolescentes, ¿no? El no ser conformistas con lo que me dicen, ni pasivos en lo que yo veo, sino criticar, cuestionar, analizar lo que sucede. También esta crítica al academicismo, a este aprendizaje inútil, a esta carga que a veces nos imponen y esperan de nosotros a tener un título, grados y grados, y para que a veces son inútiles, porque hemos visto largas y amplias contradicciones al respecto, ¿verdad? Y también, por supuesto, a una gestión descentralizada. Y allí rescato de la última diapositiva que presentabas la exigencia de los pueblos indígenas, los pueblos originarios de nuestro país, es a descentralizar y lograr en las localidades, en las regiones, un protagonismo que en este momento no tienen. Finalmente, la educación comunitaria sí aporta a esta construcción de la llamada nueva normalidad, ¿no? Desde esta amplísima diversidad de experiencias que se encuentran en la educación comunitaria, en las educaciones comunitarias, ¿no? Muchísimas gracias, Javier. Entonces, damos paso a las preguntas de nuestros participantes. Algunas han sido expresadas en el Facebook, algunas por el chat de esta sala. Entonces, Elida, puedes compartir con nosotros tal vez un pequeño resumen de las preguntas o comentarios que han sido expresados en el chat y en el Facebook. Gracias, estimada, gracias, estimada Teresa. Sí, acá tenemos una pregunta de Angélica Álvarez Velarde, donde ella indica la diferencia de la educación regular y básica alternativa, que es la alojada, la olvidada, y este grupo es que se necesita de mayores oportunidades, que en su mayoría es población vulnerable, ¿no? Es
Es la intervención o lo que ha escrito en el chat Angélica Álvarez, ¿no? Quizás ella ahí pueda incorporar alguna pregunta y también indicar para quién podría responder esta pregunta, ¿no? Quizás le invitamos a Angélica Álvarez para que pueda activar su audio para que nos pueda comunicar sobre esta pregunta que ella está planteando en el chat. Adelante, Angélica. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Buenas Angélica. Adelante. Sí, un poco hablaba los ponentes, ¿no? De la educación, cómo es que se está viendo estas dos brechas grandes, ¿no? Para mí, en los años que estoy trabajando con población de CEBAS, de Centros Educativos Básicos Alternativos, es un gran problema esto de la educación, ¿no? No se respeta ninguno de los procesos, no se respeta el mismo sentido de ellos, ¿no? O sea, viene un profesor que enseña en el turno de mañana y aplica lo mismo en la nocturna, más del 80% sale jalado. Ahora los profesores de la nocturna requieren de laboratorios para poder hacer algunas prácticas. El docente del turno de la mañana indica que es otro director y es recursos de ellos, ¿no? Se hace muchas protestas en la DREGE, en la UGEL, como para ver que las oportunidades educativas para ambos deberían de ser al mismo nivel, pero no se respeta. O sea, es todo un problema completo, desde lo más mínimo que podamos decir, el servicio higiénico, que el turno tarde y mañana lo cierra para el de la noche, y solamente les dejan un solo servicio higiénico, y eso está pasando en colegios emblemáticos aquí en Cusco. Y para nosotros este es un grave problema, ¿no? Y también lo que se referían al tema de esto de la educación para la vida. Yo creo que en este caso los jóvenes que están dentro de los CEBAS, no, ¿cómo les puedo explicar? O sea, no van más a una perspectiva de una formación de más años. Yo creo que la educación básica alternativa debería responder a su necesidad urgente de ellos, que es la capacitación, educación por el trabajo, ver cómo se busca alternativas para reinsertarlos en lo laboral. Gracias. Ok, gracias, Angélica. Entonces, es la intervención de Angélica. Entonces, vamos a ir luego consolidando las preguntas. También vía el chat, Nelly Klaus hace el siguiente comentario. Estos retos para el sistema educativo sería bueno compartirlos para promover la reflexión con otros, ¿no? Es otra reflexión u otro comentario que envían Nelly Klaus. Asimismo también, ¿no? Tenemos acá el comentario que hace en el chat Eduardo López e indica de las instituciones formadoras de los docentes, es decir, universidades e institutos, en esta labor está el COPARE Junín, ¿no? Es un comentario que hace también Eduardo López. Y en el caso de Francisco Roña, indica, saludos, Elenita, Eliberando y Javier, e indica lo siguiente, interesantes reflexiones, ¿cuáles serían los límites respecto a los roles de la familia y de la escuela en el proceso educador? ¿Dónde hay que poner el ojo para generar los cambios en el sistema? Así también, Noemí Reto indica, pregunta Javier, ¿cuáles serían los retos en gestión descentralizada desde la educación comunitaria? Son los comentarios y preguntas que se han escrito en el chat. Quizás alguien más que quisiera hacer alguna pregunta podría activar su audio. También Edgar Quispe nos indica, saludos desde Puno, sigamos criando y cuidando los aprendizajes y sabidurías comunitarias, ¿no? Entonces, habiendo visto el tema de las preguntas, quizás ahora podemos pasar, ¿no? También acá Teresa nos comunica, de acuerdo con las perspectivas de una educación comunitaria que se afirma desde la educación popular a las educaciones populares, muchas veces se asume que el aporte de lo comunitario hacia la educación básica
se centra en lo que se puede aportar al currículum. Es decir, lo comunitario en la sesión del aula. Sin embargo, Javier ha hecho un recuento que plantea aportes para una educación democrática desde los saberes, desde los territorios necesarios para construir otra convivencia en diálogo con las comunidades, ¿no? También enviado por Marisa Caicho. Asimismo, también Víctor Calcín indica, hay una experiencia de salud y educación comunitaria en el medio rural de Puno hace 8 décadas para combatir 2 epidemias con resultados exitosos. Pido realizar una breve información, ¿no? Entonces, son las preguntas que han indicado en el chat. Entonces, sugiero que pasemos a nuestros ponentes para poder comentar respecto de los temas que hemos dado lectura y también lo que han... ¿Puedo? Un minuto nada más. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Elida. Por favor, cerremos los micros. Muchas gracias, Elida. Entonces, tenemos 5 minutos para cada uno de nuestros expositores. 5 o 7 minutos. Ya sé que hay que responder muchos comentarios, pero en 5 a 7 minutos podemos comentar las preguntas o cuestiones planteadas en el chat que ya nos ha compartido Elida. Entonces, comenzamos con Elena, por favor. Sí, hola. Bueno, hay varias cositas, no sé si voy a poder lograr captar todo, más son comentarios que preguntas en realidad, ¿no? Y me parecen interesantes los comentarios frente a esto, ¿no? Tal vez respecto a los roles de la familia, bueno, nos pregunta Francisco, ¿no? Todo este tema de dónde están los límites entre la familia y la escuela, por ejemplo, ¿no? Yo creo que, por lo menos, bueno, yo me he centrado en este momento de la pandemia, en un momento de educación a distancia, remota, donde los estudiantes efectivamente están aprendiendo en sus casas, con sus familias y la comunidad. Y en ese contexto, ya estos límites no hay, pues, no existen, ¿no? O sea, la familia está asumiendo todo el rol de la formación de sus hijos, y lo que creo que hay que resaltar ahí es que no es un rol solo de ayudar en las tareas que los docentes están dando, sino que el rol es más bien cómo recuperamos la transmisión intergeneracional, cómo recuperamos esas formas propias de aprender y seguir desarrollándolas, aprovechar. Si este año no va a haber un retorno a la escuela, no va a haber una apertura de los locales escolares, no podemos pensar que es un año perdido. Tenemos que pensar que hay que potenciar lo que los padres, las madres, incluso en zonas urbanas, ¿no? Incluso en zonas urbanas, los papás, las mamás, sabemos que es mucho más, es bien complejo porque ellos también trabajan, también tienen sus actividades, pero en este momento ese límite entre la familia y lo que es la escuela se ha vuelto uno solo, y por eso creo que la educación comunitaria en el caso tiene un rol fundamental, ¿no? También en las zonas urbanas, como lo ha dicho Javier, o sea, hay un trabajo ahí por hacer, por resaltar, ¿no? De los aportes de la educación comunitaria a todos. Creo además que una cosa que me parece que tenemos que pensar seriamente, ahora que sabemos que esto no tiene cuándo acabar, o sea, no sabemos cuándo va a acabar. El premier ha dicho en su discurso que se amplíe el trabajo remoto al 31 de julio del 2021. ¿Eso qué significa? Eso significa que si las personas mayores que trabajan van a tener que trabajar en sus casas, entonces nos está diciendo que no va a haber escuela, por lo menos hasta el 31 de julio del 2021. Y entonces ya no estamos hablando solo de ahorita, no estamos hablando de
las tareitas que estamos dando a los alumnos. Realmente tenemos que pensar seriamente cómo vamos a seguir aportando a que este aprendo en casa, la educación a distancia, se siga dando cada vez mejor, y que las familias y las comunidades, yo siempre estoy pensando, lo siento, pero yo sí me estoy imaginando en las zonas rurales, en las comunidades indígenas originarias, tanto andinas como amazónicas, qué va a pasar con ellos, ¿no? Yo he estado entrevistando a líderes de organizaciones indígenas, a líderes de zonas andinas también, y todos están sumamente preocupados porque los niños sienten que no están aprendiendo nada. Y a mí me preocupa mucho que ellos tengan esa sensación de que los niños no están aprendiendo nada en el sentido estricto de aprender desde la escuela. Pero por eso mismo creo que esto genera una sensación de frustración demasiado dolorosa, demasiado grande. Y creo que también tenemos un rol político, un rol pedagógico y político de transmitir esperanza, de transmitir un mensaje en el sentido de sí tienen que aprender los niños, sí están aprendiendo, sí pueden aprender muchas cosas los niños, niñas, adolescentes en sus comunidades, en sus hogares, en las zonas urbanas y rurales. Hay que mejorar el aprendo en casa, los programas de televisión, de radio, hay que llevar la conectividad, pero también hay que trabajar esta educación comunitaria, también hay que resaltar todos los mecanismos, las estrategias que tiene la educación comunitaria, y creo que en serio tenemos que empezar a trabajar más fuerte los colectivos que existen. Están las organizaciones indígenas que en el caso de la Amazonía están sumamente preocupados, y ellos tienen un rol fundamental en ayudar al Estado y a la sociedad civil en general a que los niños, a que sus estudiantes, los niños de sus comunidades y adolescentes tengan un proceso de aprendizaje formal, no formal, de diversos tipos, ¿no? Y ahí entra la educación comunitaria, pero que tienen que seguir aprendiendo. O sea, no podemos imaginarnos hasta julio del 2021, si es que no es más, en una situación en la que simplemente no están haciendo nada, o no pasa nada, o creen que no están haciendo nada, y hay que orientar mejor ese aprendizaje comunitario. Y los colectivos de educación comunitaria, que hay cientos, ¿no? En todo el Perú, tienen que, yo sí creo que la sociedad civil tenemos que ayudar, tenemos la obligación de ayudar al Estado en este momento. Es ayudarnos a nosotros mismos, ayudar a nuestros hijos, ayudar a los niños, a las niñas de las comunidades rurales, de las comunidades indígenas, a que tengan mejores procesos de aprendizaje, basados en su cultura, basados en sus educadores comunitarios, basados en estas diversas formas de aprendizaje que hay que recuperar, estos espacios de aprendizaje, pero tenemos que empezar a ayudar con más fuerza, ¿no? O sea, hacemos estos eventos para intercambiar ideas, pero hay que implementarlas, hay que empezar a trabajar y hay que empezar a pensar cómo los colectivos de educación comunitaria, las organizaciones indígenas y otras organizaciones de sociedad civil empezamos a ayudar mejor a que los estudiantes desarrollen procesos de aprendizaje en sus hogares, en sus comunidades, y que quitemos esta idea de años perdidos, de décadas perdidas, como habla ya las Naciones Unidas y varias entidades internacionales, hablan de una década perdida. Eso no puede ser el mensaje, ¿no? Tenemos que cambiar ese mensaje y empezar a mirar el potencial que puede haber en los hogares, en las comunidades, para que los niños, niñas, adolescentes aprendan. Bueno, con eso cierro yo mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Elena. Entonces, seguimos con Eliberando. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente. ¿Me están escuchando? Sí, perfectamente, Eliberando. Bien. Efectivamente, yo creo que este planteamiento de qué es lo que la educación comunitaria puede contribuir al sistema formal
nos lleva a pensar a la vez en un sentido más político, más social, de que también tenemos que contribuir desde la educación comunitaria a un nuevo modelo de desarrollo. Es un modelo de desarrollo que implica justamente el enfoque de el buen vivir comunitario. Y eso no necesariamente se condice con lo que el sistema formal busca, porque finalmente el sistema formal trata de, en todo caso, traducir en el currículo los aprendizajes fundamentales, entre comillas, para un tipo de desarrollo y de sociedad que aspiramos. Y en esa perspectiva, concretando en esta preocupación de la colega sobre la EVA, la educación básica regular y las otras modalidades, formas o los diferentes niveles que tenemos en el sistema educativo, pasa justamente por esa concepción de partir de la necesidad, de la demanda, de la expectativa de desarrollo real y de esa posibilidad de tener calidad de vida en el sentido de hacer, de querer y de hacer aquellas actividades que nos satisfacen, que nos, como decía, que nos hacen felices. Y en esa perspectiva, pues, un tipo de sociedad consumista va a priorizar siempre determinados contenidos para mantener ese enfoque y modelo de desarrollo. Entonces, por eso es que la EVA cobra sentido, o la técnico-productivo cobra sentido, cuando esa mirada o enfoque escolarizado, formal, se abre a la comunidad y, por ejemplo, atiende en el lugar donde están los jóvenes o adultos que necesitan formarse y en sus procesos socioproductivos. Y eso demanda al profesor y a la escuela en general asumir nuevos roles, porque entonces ya no es el horario de 8 a 1 de la mañana, o yo soy de la sección nocturna y solo de viernes o de lunes a viernes, etcétera, etcétera, sino que la comunidad y en este caso los jóvenes y adultos que necesitan realmente encontrar en la educación un medio para mejorar su producción, el valor agregado a sus productos, que siempre lo demandan. Entonces, si no se adecua a esa realidad y esa demanda, entonces siempre vamos a estar ofreciendo lo que tenemos, y posiblemente como docentes, como sistema educativo, lo que ofrecemos y lo que tenemos no responde a esa demanda de desarrollo y de calidad de vida que quiere la comunidad y la familia. Eso no quita de que hay medios y, en todo caso, prioridades en aprendizajes fundamentales. Por ejemplo, en este momento, una competencia que necesitamos desarrollar es la competencia justamente tecnológica, ¿no? Del manejo de estos medios. Y que bien, miren, vamos aprendiendo, pero los más flexibles son los niños y las niñas, ¿no? Yo aquí en mi casa tengo a mis niñas que me enseñan aplicativos y lo demás, y en la práctica uno va aprendiendo, ¿no? Entonces ahora decía, pero esto ya lo aprendí a proyectar al el PPT en el Meet Google, ¿y qué me pasa ahora? No está dando resultado. Entonces, había abierto primero, o sea, había compartido primero y después abierto el PPT, y entonces así no es la cosa, ¿no? Es al revés. Y cosas por el estilo que uno lo va aprendiendo como adulto ya con a veces mayor dificultad, pero los niños tienen una mayor flexibilidad allí.
Y en ese sentido, el rol, creo, fundamental en la que está el quiebre para lograr el desarrollo es en aquella mirada del docente, del profesor, del director de escuela como promotor comunitario. Y eso es lo que teníamos en digamos, la escuela antigua, ¿no? Y así nos narra y lo que leemos ahora de nuestra historia de la educación, ¿no? En Cinas, por ejemplo, desde Puno, ¿no? Aquí hay varios amigos de Puno. Toda esa innovación y ese cambio que se generó con este movimiento que generó desde Puno, y justamente porque empezó a hacer algo diferente a lo que se venía haciendo desde el sistema formal, pero es ese rol fundamental de que el docente es el principal promotor del desarrollo de la comunidad, porque si seguimos ahora como docentes en el barrio, ahora en plena pandemia, de que no nos sumamos a la limpieza del barrio, a promover las prácticas saludables desde nuestra propia experiencia. Ahora estamos obligados, por más títulos o cargos que tengamos, a refregar, a limpiar el servicio higiénico, a cocinar, etcétera, porque tenemos que compartir los roles. Entonces, igualmente en la escuela tiene que darse esa transformación, ese cambio. Bueno, ahí me quedo en el comentario. Muchísimas gracias, Eliberando, muchísimas gracias por los comentarios. Finalmente, Javier, terminamos contigo en tus comentarios y después un pequeño cierre. Bien, muchas gracias. Nosotros creemos que tenemos que defender la educación comunitaria, defenderla de que se desarrolle con autonomía, porque si se estatiza, no es que está malo el Estado, pero el Estado tiene otro rol. La riqueza de la educación comunitaria está en su diversidad, no se puede estandarizar. Según la norma, la educación comunitaria es la que realiza la sociedad, no el Estado. A la pregunta, ¿qué se debe hacer desde la SUGEL? Promoverla, apoyarla, respaldarla, no capturarla. Lo que pasa que en los últimos tiempos, como estaba de moda el enfoque de que era un parche a la educación oficial formal, había presupuesto para cierre de brechas, de pronto los municipios y la SUGEL encontraron un nuevo filón de donde conseguir presupuesto. Y terminaron en contra de la ley realizando educación comunitaria. La UGEL, el municipio no tiene que hacer educación comunitaria, porque si hace una escuela con horario, con criterios, con formalidades, ya deja de ser la educación popular y pasa a ser la educación estatal. Igual desde las universidades se puede hacer, pero no en los cursos, no porque lo sacas al patio, eso es educación comunitaria, eso es educación formal. Pero en los cursos, con tus estudiantes, puedes organizar trabajo de campo, puedes organizar encuentro de saberes, como decía muy bien Elena, y estudiantes que están aprendiendo una cosa, dialogan, aportando y recibiendo de otros actores de la comunidad. O sea, la educación comunitaria se puede hacer apoyada desde espacios de educación formal, pero no se debe confundir. ¿Qué retos hay que trabajar para la gestión descentralizada? En realidad eso está muy difícil, pero es clave pensarlo. Es decir, el pueblo Huampis en el Perú ha organizado y ha declarado que tiene un territorio y una autoridad autónoma. Y así los pueblos aguajú, el pueblo chipibo, el pueblo amazónico, el pueblo aymara, el pueblo quechua, sin romper el Estado, sin romper criterios comunes,
pueden generar sistemas educativos adecuados a su cultura, a sus territorios que son distintos o no. Para eso el primer paso es reconocer a los pueblos originarios. Es decir, el gobierno actual no los quiere reconocer porque si reconoce que Apurímac es un pueblo originario quechua, hoy se puso la soga al cuello. Cualquier proyecto minero, por el convenio 169, está obligado a hacer consulta previa. Y como el Estado está secuestrado por los grandes poderes, ya todavía no reconoce que el pueblo quechua apurimeño existe. Entonces, lo primero que hay que hacer para una gestión descentralizada es reconocer que hay pueblos originarios, reconocer que pueden tener formas peculiares de gestionarse, de gestionar sus sistemas educativos, formales y no formales. Sí, a la pregunta de sociedad educadora, eso es, sociedad educadora, diversidad. Hay un sistema educativo oficial, formal, escolarizado, que es clave, la base de la democratización para todos y todas tengan las mismas oportunidades. Pero junto a ese sistema educativo formal hay una enorme cantidad de diversas experiencias de educación por fuera del sistema formal. Eso es sociedad educadora. Sobre la acreditación, seguramente es una necesidad para algunas personas que tienen unos saberes y que no son reconocidos y que puede ser útil tener un reconocimiento. Sin embargo, creemos que el tema de la acreditación nos está llevando a encasillar, estandarizar los protocolos, el estándar, los criterios de medición, ya están preparando a las reglas, o sea, a las personas que van a medir los conocimientos de los que quieren acreditarse. Vamos a medir, ya estamos, cuidado, quizá perdiendo la riqueza de la diversidad que es la educación comunitaria. En todo caso, aceptamos la acreditación, pero no debe ser el énfasis principal. Y termino con un comentario. Me preocupa que en muchos discursos escucho esta idea de, ahora que estamos en pandemia y no va a haber clases, la educación comunitaria puede ser una solución. Un ratito, cuidado. Si no va a haber clases, es porque hay peligro de contagio. Entonces, cuando leemos la noticia del profesor Romualdo, que en Huancavelica va con su caballito, casa por casa de los niños, suena muy lindo, seguramente es un docente muy comprometido, pero cuidado, es gravísima irresponsabilidad, porque él no sabe si él, su mamá, su vecino, la tienda donde compra, es asintomático. Hoy día hemos estado atendiendo un conflicto. Hace 15 días habían 5 contagiados en la provincia de Antabamba. Hoy día creo que hay más de 70, 80. Cuidado, los jóvenes que estaban haciendo clases como voluntarios, yendo a visitar las comunidades más alejadas, están en peligro. Algunos los han querido linchar, acusándolos de que son los que han traído el virus. Entonces, cuidado, no confundamos la buena voluntad, el compromiso, la sensibilidad, lo romántico que puede parecer con lo que hoy estamos viviendo. Si se está contagiando, no puedo ir a tu casa, porque si voy a tu casa que queda a 12 horas y te contagio, va a ser imposible que sobrevivas, porque no tienes agua, no tienes posta, no tienes medicamentos, no tienes oxígeno, mucho menos las camas UCI. Entonces, cuidado, la educación comunitaria tiene su riqueza y su potencia por sí misma, no es parche de otra educación. Con eso termino. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. En realidad esta ha sido una conversación de lujo.
me quedo ahí con las últimas ideas. No podemos fortalecer ni tolerar, en mi opinión, el mensaje que los niños, niñas, adolescentes en este momento no están aprendiendo, están perdiendo tiempo. Porque si están aprendiendo, están continuando su aprendizaje en comunidades. Entonces, es necesario, sí, plantar esa bandera y afirmar categóricamente, como decías, Javier, al final, no somos parche. No estamos ni completando ni ayudando. La educación comunitaria es un proceso educativo, son los procesos educativos en las comunidades y en la sociedad. Efectivamente, esta educación comunitaria cobra sentido en la comunidad, cobra sentido al abrirse a la comunidad, como decía Eliberando. Necesitamos reconocer nuestra diversidad, valorar nuestra diversidad y abrir esos lazos de diálogo, un diálogo equitativo, respetuoso. Sí, cada uno tiene su rol, cada uno tiene su escenario, pueden dialogar, cada uno tiene una lógica. Sin embargo, sí, hay que reconocer en la escuela el peligro, digamos, de esta otra cultura educativa que a veces aplasta y opaca, anula los sistemas educativos, las culturas educativas, los procesos educativos de las comunidades. Bien, muchísimas gracias Elena, muchísimas gracias Eliberando, muchísimas gracias Javier. Este no es el último conversatorio definitivamente, continuamos el 19 de agosto con una cosa que ha estado, un tema, un elemento que ha estado muy presente en esta emergencia, que son las sabidurías ancestrales y el aporte en el cuidado de la salud. Hemos visto muchas comunidades recuperando, practicando los saberes de sus ancestros en el cuidado de la salud. Esto va a ser el 19 de agosto. El 2 de septiembre tenemos este diálogo también, que a veces genera tensión y a veces van de la mano, la cosmovisión y el sistema educativo, el 2 de septiembre, y el 16 de septiembre, para mencionar los 3 siguientes conversatorios, vamos a conversar sobre la comunidad, el ayllu, la pequeña agricultura, la agricultura familiar, la producción campesina y la solidaridad como estrategias de sostenibilidad. Entonces, amigos, amigas, muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir sus reflexiones, tanto en el chat como del Meet y en el Facebook. Nos abrazamos en la distancia, nos abrazamos en la virtualidad. Somos educación comunitaria, somos, como decía Javier al final, no somos parche, somos una educación. Entonces, un abrazo a todos, a todas. Hasta la próxima, amigos. Muchísimas gracias, Elena, Eliberando, Javier. Hasta luego, muchas gracias a todos. Gracias. Hasta pronto.